Mis amadas hermanas, en esta tarde las saludo a cada una en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias al Señor, amén, por tener este privilegio de poder entregar el segundo estudio de este año 2020, que el título dice Traeré sanidad, amén, y está basado en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, amén. Y ya antes de comenzar este segundo estudio, vamos a orar, vamos a tener un tiempo para darle gracias al Señor y que sea el Espíritu Santo del Señor guiando en esta tarde mi vida y que sea el Espíritu Santo del Señor también poniendo entendimiento en cada una de ustedes. Amén. Hoy cerremos nuestros ojitos y démosle gracias al Señor. Padre de los cielos, en esta hora queremos acercarnos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Padre, que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, guiando primeramente mi vida y guiando, Señor, la vida de cada una de mis hermanas que están viendo, Señor, este video, Señor, que yo pueda ser clara, Señor, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a los corazones de cada una de ellas. Padre, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Entonces, este segundo estudio, hermanas, tiene un título que dice Dones de sanidades y milagros. Amén. Es el estudio que corresponde al mes de junio. Amén. Entonces, hermanas, primero nosotras creemos firmemente que la muerte de Cristo en la cruz no solo provee del perdón de pecado, sino también de la sanidad de la enfermedad. Afirmamos, ¿no es cierto?, que aquel que nos dio el regalo de la vida eterna es el mismo, mis amadas hermanas, que puede sanar nuestro cuerpo. ¿Y por qué, hermanas, nosotras creemos en esto? Porque su palabra, ¿no es cierto?, la Biblia, así nos enseña. Amén. Entonces, su palabra dice que donde quiera que fuera, nuestro Señor Jesucristo ministró, dice, con compasión y también sanó a los enfermos. Amén. El ejemplo de Cristo, ¿no es cierto?, mostró una interconexión con la salvación. ¿Y saben por qué, hermanas? Porque muchos dicen que creyeron después de haber sido sanos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermana, Él también sana en este tiempo porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces es vital, dice acá que es vital que la iglesia predique, enseñe y practique esta verdad bíblica. Amén. También dice que el ministerio, tanto el ministerio de Jesús como de los apóstoles, muestran que la sanidad divina es una parte integral, una parte importante de la proclamación del mensaje del Evangelio. Fue un importante testimonio de Jesús, amén, como la revelación del Padre, el Mesías prometido y el Salvador del pecado. Amén. Entonces, hermanas, el regalo de la sanidad divina no fue, dice acá, algo reservado exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo y su ministerio aquí en la tierra, sino que la sanidad divina dice que siguió siendo una parte integral del Evangelio a través del ministerio de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Amén. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 9 y capítulo 10, verso 9, dice que Jesús envió a los 12 y a los 70. ¿Y sabe qué los envió? A sanar, dice, a predicar y a sanar a los enfermos. Amén. Después, ¿no es cierto?, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43, que después del día de Pentecostés dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recordemos, hermana, que el libro de Hechos lo escribió el discípulo, ¿no es cierto?, Lucas. Amén. Y este libro es una continuación de la historia de lo que Jesús
hizo y enseñó. Y no solo dice a través de los apóstoles, sino también a través de una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, hermana, nos ayude a que esta iglesia, a que en este tiempo nosotras, hermanas, podamos ser llenas del Espíritu Santo del Señor. Amén. Porque dice que la obra de milagros, pues la obra de milagros, incluso la sanidad divina, dice que es un ministerio que compete, dice, a todos los creyentes. Amén. Que la pudieran, ¿no es cierto?, dice, en su nombre, es decir, los que reconocen su autoridad y se conforman a su naturaleza y sus propósitos. Amén. También en el libro de Hechos, capítulo 9, verso del 12 al 18, ¿no es cierto?, nos habla que Dios usó a diáconos como Felipe para predicar y sanar, y Ananías, un discípulo que en esos momentos, ¿no es cierto?, en ese entonces era desconocido, para sanar a Saulo de Tarso. Amén. Yo les ruego, hermana, yo les pido en el amor del Señor de que todos los textos que estoy leyendo en esta tarde, por temas de tiempo, ¿no es cierto?, por temas de grabación, yo no los voy a poder leer todos en la Biblia, pero usted, hermana, como este video va a ser subido, ¿no es cierto?, a YouTube, usted pueda, hermana, en su casita, cuando lo esté mirando, pueda tener, ¿no es cierto?, la Biblia al ladito suyo y pueda ir corroborando todo lo que en esta tarde se está estudiando. Amén. Entonces, hermana, dice, por lo tanto, el deber de la iglesia, o sea, el deber de nosotras, dice, es servir, ¿no es cierto?, en la iglesia. No se circunscribe a ciertas personas especiales. Dice que cada creyente, o sea, cada una de nosotras tiene una función que cumplir para beneficio de los demás. Y para ello Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, y Dios ha dado dones a la iglesia. Amén. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. No conforme a nuestras palabras, hermanas, sino que conforme a la palabra que dejó escrito, que dejó plasmado en la Biblia. Amén. Dice que si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todo lo que nosotros prediquemos, en todo lo que nosotros enseñemos, ministremos, sea glorificado, hermana, nuestro Señor Jesucristo, a quien, dice, pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermana, todo verdadero creyente ha sido capacitado, amén, por Dios para servir en la iglesia de alguna manera. Amén. Así como la gracia de Dios dice acá que es un favor inmerecido, o sea, nosotros no nos merecíamos este favor que Él otorga, dice, soberanamente, así también dice que son los dones espirituales. Dice que los dones espirituales no son habilidades innatas, ni se obtienen por el esfuerzo humano, sino que Dios los otorga gratuitamente y soberanamente, lo mismo que la salvación. Hermanas, mire qué privilegio, qué hermoso privilegio es el que tenemos nosotras de haber recibido este favor, esta gracia, ¿no es cierto?, que nos entrega nuestro Señor. Y también, hermana, lo mismo que la salvación. Amén. La salvación es algo que nos ha dado el Señor y es algo que nosotros tenemos que entregar, que tenemos que enseñar, que tenemos que predicar. Porque en este mundo, hermana, hay muchas personas, muchas mujeres que necesitan la palabra del Señor, necesitan esta salvación. Y que nosotras, hermanas, podamos ser ese canal de bendición para aquellos que lo necesitan. Amén. También, hermana, vamos a hablar un poquito sobre las sanidades. Allí, en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otros dones de sanidades, dice, por el mismo Espíritu. A diferencia de los otros dones, llama la atención que la expresión usada en este versículo es que está en plural. Amén. Dice dones de sanidades. ¿Por qué dones de sanidades? Primero, hermana, porque dice que son muchas las enfermedades que atacan a nuestro cuerpo físico. Amén. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 30, dice la palabra del Señor que se le acercó mucha gente que traía consigo, dice, a cojos, a ciegos, mudos, mancos, y a otros, dice, muchos enfermos. ¿Y sabe lo que hicieron? Los pusieron a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús los sanara. ¿Y sabe qué, hermanas? Él dice su palabra que los sanó. Amén. Segundo, porque existen, dice, enfermedades que atacan nuestra mente. Amén. Nuestro corazón y el alma del hombre. Y estas enfermedades, hermana, dice que son causadas por el diablo. Allí en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios, dice, estaba con él. Hermanas, y Dios en este tiempo también está con cada una de nosotras. Amén. Tercero, dice el pecado. La corrupción, dice, también trae enfermedades a la tierra. Allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, dice, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermana, a poder humillarnos delante de la presencia del Señor y podamos invocar y podamos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como dice su palabra, pudiéramos buscar todos los días el rostro del Señor. Entonces, dice, el Señor va a oír desde los cielos. Amén. Y va a perdonar todos los pecados y va a sanar nuestra tierra. En este tiempo, hermana, con la pandemia, con todo lo que está pasando, nuestra tierra está enferma. Por eso es tan importante, hermanas, que nosotros todos los días, en todo momento, podamos humillarnos delante de la presencia del Señor. Y eso no nos va a hacer menos, hermana. Al contrario, cuando nosotras doblamos nuestras rodillas, cuando nosotras nos humillamos delante de la presencia del Señor y reconocemos que le hemos fallado y reconocemos nuestros pecados, el Señor dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a perdonarnos y también va a sanar nuestra tierra. Hermana, que el Señor nos ayude en esto. Amén. Porque dice que la corrupción y el pecado trae enfermedad. Amén. Y por último, hermanas, la pluralidad de los dones de sanidad están relacionados con la diversidad de cómo operan o cómo se manifiestan en favor de la iglesia y en favor de los no creyentes, dice, por la gracia de Dios. ¿Y cómo operan, hermanos? A través de su palabra. Ahí el Salmo 107, capítulo 107, verso 20, dice: envió su palabra y lo sanó. Amén. Y ahí en Mateo capítulo 8, verso 8, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él creyó, no había necesidad de que Jesús haya ido a su casa, sino que le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén.
por medio, dice, de la oración y la unción con el aceite, ¿no es cierto? Un versículo muy conocido del libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo, hermanas? En medio de nosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, dice, de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Otra parte importante es la imposición de manos. Amén. Allí en Marcos capítulo 16, verso 18 dice: y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice que no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y estos, dice, sanarán. Qué hermosa su palabra, hermana. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, los dones de sanidad, dice, se manifestaron de muchas formas. Amén. Tocaba a los enfermos y eran sanados. Decía una palabra y la gente, dice, tocaba solo su manto. Y otros métodos, dice, que no eran muy ortodoxos para este tiempo, como el escupir y colocar lodo con los ojos de los ciegos. Hermana, el Señor en ese tiempo hizo muchas sanidades, como lo vimos anteriormente. Él sanó, ¿no es cierto?, los ciegos, los cojos. Muchas personas venían a los pies de Jesús, y Él es el mismo, hermana, en este tiempo. El Señor igual está sanando, hermana. El Señor igual está sanando. Amén. Allí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10, dice: a otros el hacer milagros. Amén. Según el diccionario de la lengua española, milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Así lo define el diccionario de la lengua española. Para la Iglesia de Cristo, milagro dice que es una capacidad sobrenatural dada por Dios a uno de sus santos para hacer cosas extraordinarias, tanto en las personas como en la naturaleza. Amén. Dos conceptos diferentes. Amén. La palabra milagro dice que se usa a menudo, muy ampliamente, para referirse a prodigios bíblicos como la resurrección. Amén. Tres palabras, dice, aparecen muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que se relaciona a los milagros. La palabra poder dice que aparece 9 veces, prodigios aparece 16 veces y señal aparece 70 veces. Y ejemplos de esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30-31, y en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 22. Y cada una de estas palabras usada con referencia a los milagros llena un aspecto de la definición. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver también en este estudio es la palabra poder. Amén. Dice que poder, como milagro, es un acontecimiento sobrenatural, ¿no es cierto? Podemos, si leemos la palabra del Señor, podemos ver como un milagro, ¿no es cierto?, cuando Jesús, ¿no es cierto?, acalló la tormenta, caminó sobre las aguas, poder sobre la materia, ¿no es cierto?, el agua convertida en vino, un primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. La multiplicación de los panes y los peces. El poder, hermanas, también sobre la muerte y muchos más. Dice, el don de los milagros envuelve el poder dado por el Espíritu Santo para desarrollar un acto contrario a la ley natural. La naturaleza, dice, tiene que ser interferida por un poder sobrenatural para que cualquier suceso sea certificado como milagro. Hermano, y qué privilegio
para los discípulos en ese tiempo, ¿no es cierto?, haber visto ellos con sus ojos estos milagros, como el Señor, ¿no es cierto?, dijo una palabra y dice que la tormenta cesó, cómo pudo Él, ¿no es cierto?, hacer otro milagro de caminar sobre las aguas, amén, o cómo sus discípulos, ¿no es cierto?, vieron en aquellas bodas de Canaán, ¿no es cierto?, cuando se había terminado el vino, el Señor haya convertido, ¿no es cierto?, el agua en vino, y muchos milagros más que pudieron ver sus discípulos, amén. Después, ¿no es cierto?, el segundo es prodigio, y un milagro significa un milagro invariablemente, ¿no es cierto?, produce un sentimiento de temor reverencial derivado del maravilloso despliegue del poder divino, haciendo a la gente maravillarse, ¿no es cierto? Acá nos habla el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 12, capítulo 6, verso 55, y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 9. Para ser calificado de milagro, dice, el suceso de ser visto o evidente a algunos de los sentidos. Amén. Y tercero, hermanas, señal. Amén. El poder de un milagro, dice, hace maravillarse al observador, señalando algo, hermanas, significativos. Autenticaba, dice, al que hacía el milagro como un siervo debidamente comisionado por el Señor. Y su mensaje dice que era válido porque estaba hablando por Dios y debía ser escuchado y obedecido. Amén. Allí ustedes en sus casitas, hermanas, pueden buscar en el libro de Juan, capítulo 6, verso 14, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 42. Amén. Y capítulo 13, verso 12. Entonces, hermanas, acá hay una pregunta que dice, ¿pero qué de hoy existen los milagros actualmente? La respuesta, hermana, es sí. Claro que sí, hermana. El Señor está haciendo milagros en este tiempo, porque la promesa de Jesús a sus discípulos dice, harán mayores cosas que estas. Amén. Y está siendo cumplida hoy. Amén. El Señor está haciendo milagros hoy. Yo, hermana, soy un milagro. Amén. Hace 13 años, casi ya 14 años, mi hija ya van a cumplir 14 años este año. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, hermana? Y cuando yo leía este estudio, cómo se gozaba mi corazón el poder en este tiempo, hermanas, decirle a cada una de ustedes que el Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor a mí me rescató de la muerte. Yo para la ciencia, ¿no es cierto?, médica, para los médicos, hermana, yo no tenía, se puede decir, sanidad, porque mi hemorragia era muy grande, hermana. Yo hice una inercia uterina. Bueno, para los que no saben, la inercia uterina es cuando se revienta el útero y la sangre, ¿no es cierto?, empieza a provocar, a esparcirse por todo el cuerpo. Entonces, cuando a mí me sacaban exámenes, hermana, mi hemorragia estaba por detrás de la columna. Y yo tuve muchas operaciones, me hicieron una esterectomía, pero hermanas, mire, más allá de eso, yo soy un milagro. Yo puedo en este tiempo decirle que el Señor hace milagros. Amén. Porque el Señor hizo un milagro muy grande en mi vida. Él tuvo misericordia con mi esposo, con mis hijas, ¿no es cierto? Porque si yo no hubiera estado, mis 5 hijos hubieran quedado sin su mamá y mis hijas pequeñitas. Pero ahí el Señor, hermanas, hizo un tremendo milagro en mi vida y yo le doy gracias al Señor y puedo en esta tarde, hermanas, contarle lo que el Señor hizo conmigo. Y le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor, hermana, hace milagro en este tiempo. Está haciendo milagros en este tiempo. Mire, acá dice, el pan
da vida a multitudes. Ciegos por el pecado están viendo. Muertos espirituales que reciben la vida eterna. Hay mucha gente, hermana, que en este tiempo está deseosa de escuchar la palabra del Señor, que están muertos espiritualmente, pero cuando escuchan el mensaje de salvación, hermano, ellos pueden recibir la vida eterna. Pero este mensaje, hermana, tiene que ser a través de nosotras. Nosotras tenemos que llevar ese mensaje de salvación. La gente necesita en este tiempo, necesita ser escuchada. Amén. Y nosotras tenemos que llevar ese mensaje de salvación y que el Señor, hermana, nos ayude. Amén, nos ayude. Las obras del Señor en el dominio espiritual, dice, son muchas más significativas que sus obras en el dominio natural. Y este es, a no dudar, dice, el mayor de los milagros. No tenemos que dudar, hermana, porque nosotros estamos por fe. Amén. Nosotros no podemos ver al Señor, pero sí le podemos sentir. Nosotros estamos por fe y nosotros por fe creemos que el Señor está haciendo milagros. Y yo estoy segura que el Señor está haciendo milagros en este tiempo. Lo hizo nuestro hermano John, lo hizo nuestro hermano Servando y Amanda. Amén. Y lo va a hacer en muchos hermanos. Entonces, hermana, oremos. Humillémonos delante del Señor para que el Señor pueda obrar, pueda seguir obrando en la vida de nuestros hermanos que siguen enfermos. Amén, porque el Señor es el mismo. El Señor, así como sanó hace 2000 años, el Señor está sanando en este tiempo. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanas, también encontramos una gran cantidad de los milagros que Dios hizo a favor de su pueblo. Amén. Cuando leemos la Biblia, ¿no es cierto? Ciertamente todo creyente puede creer en los milagros portentosos de Dios. Recordemos, hermana, cuando Dios, ¿no es cierto?, obró al sacar al pueblo, ¿no es cierto?, de Israel de la esclavitud de Egipto y introducirlos en la tierra prometida. Un tremendo milagro. Él abrió el mar, ¿no es cierto? Otro tremendo milagro. Estos fueron milagros en la naturaleza, los milagros en las personas para alimentarlas, cuando el Señor dio el maná. Amén. Darles de beber, ¿no es cierto?, sanarlas, mantener sus vestidos y calzados intactos durante todo el tiempo de peregrinación en el desierto. Tremendos milagros que ellos vieron, hermana. Y por esta razón, Moisés, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como nuestro Dios, hermana? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosas hazañas, hacedor, dice, de prodigios? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermana, el desafío de Dios también para Abraham, con Sara, para cumplir sus promesas, es el mismo desafío para la iglesia de hoy. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ninguna, hermana. No hay nada es imposible para Dios. Amén. Todo lo es posible, dice su palabra, al que cree. Amén. Entonces, hermana, dice que hay quienes dicen que los milagros fueron solamente para el tiempo de los apóstoles. Otros opinan que la iglesia no necesita creer en milagros ni pedirlo, porque debemos servir a Dios solo por amor. Amén. Pero mire lo que dice acá nuestro Señor Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dicen, pondrán sus manos y sanarán. Esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 al 18. Entonces, hermana, el Señor Jesús manifestó en plenitud los dones de sanidad y el don, dice, de milagros, enseñando a sus discípulos que ellos deberían hacer lo mismo. Para ello, dice, en primer lugar les dio autoridad
Y es lo que nos ha dado el Señor a nosotros en este tiempo, la autoridad. Amén. A ellos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego, dice, los envió a predicar, a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Amén. Y dice que ellos estaban contentos porque hicieron lo que el Señor les mandó. Amén. Pero dice que más adelante a ellos les pasó algo, hermanas. Dice que no fueron capaces de sanar a un muchacho lunático. ¿Y por qué creen ustedes, hermanas, que pasó esto? Porque, dice, la autoridad no es permanente. Cuando permitimos que diversas situaciones, hermanas, nos desvíen de la obra transformadora que debe ir sucediendo día tras día en nuestros corazones, perdemos nosotras autoridad. Y eso fue lo que le pasó a sus discípulos. ¿Sabe qué? Que ellos en diversas ocasiones tenían problemas entre ellos. Y que el Señor nos ayude, hermanas. Amén. En otras oportunidades le faltaba fe. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, en este tiempo hemos perdido la fe? Y yo les animo, hermanas, a que volvamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Que si nuestra fe ha menguado, nuestra fe se ha perdido, nosotros ahora podamos orar y podamos pedirle al Señor que nos dé esa fe. Amén. Y en otras, dice, se desanimaban. También en este tiempo el pueblo del Señor muchas veces se desanima por las diferentes dificultades que estamos pasando. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué el Señor ha permitido esta pandemia? ¿Por qué el Señor ha permitido que nosotros estemos en nuestros hogares? ¿Por qué el Señor ha permitido y el Señor ha permitido? Pero ¿sabe qué, hermana? Nosotros ya no le preguntemos al Señor eso. Nosotros humillémonos delante de la presencia del Señor, que para que pueda crecer nuestra fe, para que ninguna de estas cosas nos desanime. El Señor es soberano, hermana. El Señor sabe por qué hace todas las cosas. Nosotros no tenemos por qué preguntarle al Señor qué fue lo que pasó, sino para qué. ¿Qué nos ha hecho bien, hermana, en este tiempo? Pensemos, hermana, meditemos el poder estar en nuestros hogares. Amén. Que el Señor nos ayude, porque los discípulos, hermanas, tuvieron muchos problemas entre ellos, y por eso que le preguntan al Señor cuando fueron, ¿por qué no pudimos sanar a este muchacho lunático? Porque habían cosas en sus vidas también, hermana. Entonces, hermana, que el Señor nos ayude en este tiempo, que nos podamos, hermanas, examinarnos nosotras. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Qué está pasando con nuestro ánimo? ¿Por qué muchas veces no hay sanidad? Tenemos que autoexaminarnos nosotras. Amén. Mire, de hecho la Biblia no nos relata de otros milagros y sanidades que hayan hecho los discípulos hasta que llegó, dice, el día de Pentecostés. Cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, entonces, dice, hasta la sombra de Pedro producía milagros de sanidad en las personas. Y lo más relevante en cuanto a los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, comenzando con los apóstoles, dice que los dones son irrevocables, los dones son permanentes. Por eso, hermanas, es importante que nosotras mantengamos, dice, el testimonio como hijas de Dios, como hijos de Dios. Porque el peligro de estos dones que son visibles es que son manipulables. Y por esa razón el Señor advierte, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Amén. Que el Señor, hermana, nos ayude. Amén. Tenemos que mantener nuestro testimonio como hijas. Amén. Que el Señor nos ayude. Nunca, hermanas, debemos olvidar
que no debemos juzgar a las personas de acuerdo a los dones, sino que debemos juzgar de acuerdo al fruto del Espíritu en las personas y permitir que el Espíritu Santo haga como Él quiere. Entonces, hermanas, los dones de sanidades y de milagros sirven para predicar las buenas nuevas. Mire qué importante esto, hermana. Los dones de sanidades y milagros sirven para predicar las buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos y dar libertad a los presos. Son señales, dice, que debieran acompañar en la predicación de la palabra de Dios, porque estas manifestaciones del Espíritu prueban que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y también, hermanas, confirman lo que está escrito en su palabra. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermanas, está con nosotras y en nosotras. Amén. Y en nosotras. Nosotras tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en esos dones. Tenemos que creer que estos dones, hermanas, son necesarios, son importantes, son imprescindibles, hermanas, en la iglesia de hoy. Porque el libro de Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, dice, hará, porque yo voy al Padre. Qué hermosa palabra del Señor. Entonces, mis amadas hermanas, que el Señor en esta tarde nos ayude como mujeres, hermanas, a experimentar primeramente una sanidad profunda en nuestros corazones y en cada área de nuestras vidas. Amén. Que podamos entender también cuál es la voluntad preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo para cada una de ustedes. Amén. Y con estas palabras, hermana, yo le doy gracias al Señor, ¿no es cierto?, por este hermoso devocional, ¿no es cierto? Traeré sanidad. Amén. Que el Señor, hermana, en este tiempo nos ayude, que todo lo que yo pude, ¿no es cierto?, entregarles a cada una de ustedes los hayan podido entender. Amén, que sea el Espíritu Santo del Señor guiando a cada una de ustedes en sus vidas y también mi vida. Amén. Yo desde aquí les envío un abrazo fuerte. Amén. Un abrazo muy fuerte, hermana. Ya va a llegar el tiempo en que nosotras vamos a poder volver a nuestras iglesias, vamos a volver a abrazarnos. Mientras tanto, hermana, llénese de la presencia del Señor, testifique de nuestro Señor Jesucristo. Crea, si su fe ha estado, ¿no es cierto?, débil, es tiempo, hermana, es tiempo que nosotras podamos pedirle al Señor que nuestra fe vaya creciendo cada día, porque el Señor, hermana, está haciendo sanidades en este tiempo, está haciendo sanidades primeramente en nuestras vidas. Amén. Gracias al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermana.